Vimos hace un momento la célebre danza del venado de la tradición yaqui de Sonora, al norte de la República Mexicana, una danza que para todos los que vivimos aquí en México es ampliamente conocida, en la cual un joven o un adolescente ataviado como un ciervo va a terminar convirtiéndose en un venado, es decir, va a ser cazado por otro joven que con un arco y una flecha va a asediarlo. Mientras inicialmente el primero repite los gráciles movimientos del cervatillo por el bosque, el cazador lo encuentra, lo persigue, lo mata, no sin el cervatillo haberse resistido antes, hasta que finalmente lo posee. El sentido original, hasta donde yo entiendo, de esta danza, y no solo su sentido, sino su práctica original, es que en realidad el cazador persigue a un ciervo verdadero. Lo persigue, lo mata, lo destaza, se bebe su sangre, se viste con su sangre, se viste con sus ropas y utiliza su cabeza o su cornamenta como su corona, de tal suerte que cumple, por un lado, la mitificación del brujo, que adquiere los poderes y las facultades de un animal salvaje, sagrado, y se logra transformar en ciervo. Los más cercanos a la magia dirían que en realidad el sacerdote o el brujo se transforma fácticamente en ciervo y se convierte en un ser de otro mundo, en el sentido más laxo y antropológico de la tradición. El joven o el brujo se transforman en un psicopompo, es decir, en un intermediario entre los hombres y el mundo natural, o las divinidades o las potestades sagradas de la cultura en particular a la cual pertenece esta tradición, que, como lo mencionaba, la tenemos ubicada fundamentalmente en los yaquis de Sonora, pero podemos encontrarla de manera semejante en otras tradiciones del mundo. Y bueno, esto porque el día de hoy hemos convocado nuestra sesión para hablar de los cervatillos, y como es tradición, vamos a comenzar con una brevísima exploración etimológica de las palabras con las cuales más familiarmente se conoce a esta especie. Iniciando primeramente con un versículo de los Salmos que dicta: el alma busca a su Dios como el ciervo sediento busca la presencia del agua viva. Y esto porque estos mágicos animales han sido frecuentemente relacionados al espíritu, al alma o a la mente, según la tradición de la que se trate, así como los clásicos griegos en algún momento relacionaron a Psique con una mariposa, o los índicos a la molécula átmica en su relación con el alma, pues así otras muchas culturas lo han relacionado con el alma, con la mente o con el espíritu. Ya desglosaremos esto un poco más adelante. Bien, la palabra ciervo procede de cervum o de cervos, que a su vez procede de la raíz indoeuropea ker, cuerno o cabeza, de donde deviene también cabra, cuerno, cerebro. La palabra venado, por otro lado, procede del latín venatus, de ahí casa, pieza de casa, animal cazado, de ahí el verbo venari, es decir, cazar, de donde también proceden venatorio, relativo a la caza, venablo, como esta arma
a modo de lanza que sirve también para cazar. Por eso les decía que el ciervo en algún momento se convierte en venado. En otras lenguas tenemos a Elafi en griego, a Sevi en hebreo, a Murga en sánscrito, a Mazatl en náhuatl, etc. Cervus, Elaphus, es taxonómicamente el nombre del ciervo europeo, es decir, una mezcla entre su raíz latina y su raíz griega. Los cérvidos, y de esto yo me acabo de enterar, son una familia de mamíferos rumiantes que incluye 3 subfamilias divididas en 20 géneros y 48 especies existentes. La realidad es que los cérvidos van desde los alces hasta varias otras especies muy pequeñas a las que ni siquiera le crece cornamenta. Pero bueno, esta no es una exploración naturalista, sino una exploración cultural. Simplemente quise hacer una pequeña glosa de ello. Y por ello me voy inicialmente a explorar un símbolo. El símbolo del ciervo, que para nosotros como occidentales me parece es la referencia más cercana y frecuente. Su relación con Artemis, con Artemisa o con Diana, que son naturalmente la misma diosa en distinta cultura. A Diana se le conoce su cercanía con los ciervos porque es ávida cazadora de los ciervos, pero solamente de los ciervos adultos, de los ciervos mayores, porque contrariamente es defensora de los ciervos pequeños, de los cervatillos. Y esto refiere, desde mi punto de vista, a un razonamiento filosófico y teológico muy importante. Los cervatillos representan la pureza que ella misma es. Artemisa es defensora de la pureza de los bosques y es una natural persecutora de todas las criaturas que dañan a los bosques. Y podemos encontrar diversos relatos míticos en los cuales esto sucede. A los malvados cazadores que lo hacen simplemente por egoísmo y por deporte, y no de forma sagrada, los asesina. A aquellos que destruyen y talan excesivamente los bosques, los asesina. Entonces, Diana, Artemis, es una defensora de los bosques, bastante cruenta, bastante feroz, pero profundamente tierna con los animales y las criaturas que representan la pureza. A partir de aquí, quisiera continuar una exploración simbólica alrededor del ciervo. Pero primeramente quiero darles la palabra a ustedes para que introduzcan sus participaciones y comenten lo que cada uno de ustedes ha concluido alrededor de esta simbología en los estudios previos a esta sesión. Quien guste tomar inicialmente la palabra, por favor, hágalo abiertamente. El venado. Las plantas necesitan de la lluvia para crecer, como los venados de las plantas y el hombre de los venados. El venado, o también llamado ciervo, pertenece a un grupo de mamíferos llamado los ungulados y a los grandes herbívoros. Sus especies han disminuido, mientras que las comunidades humanas han crecido considerablemente. En los únicos lugares que no se les encuentra de forma natural es en la Antártida y en Oceanía. Sus patas son largas y fuertes y sus pezuñas en sus dedos les permite moverse en suelos boscosos y accidentados. Se apoyan y caminan con el extremo de los dedos revestidos por una pezuña
y tienen un número par de dedos. Entre los dedos de sus patas producen y segregan una sustancia de aroma fuerte que contiene feromonas con las cuales marcan su territorio. El venado puede tener un peso hasta de 450 kilogramos. Su cuello es largo. Por la forma de sus dientes pueden triturar vegetales. Su pelo es liso o moteado y cada año le crecen cornamentas o astas nuevas. Esto es, sus cuernos les crecen conforme tienen más años de vida. Estas astas generalmente solo las tienen los machos. Las hembras pueden llegar a tener cuernos. Las astas de los venados son su atractivo y con lo que compiten por sus hembras. El venado tiene su simbolismo en varias culturas. Por ejemplo, en muchos pueblos indígenas de México, como los huicholes, mazahuas y mexicas, entre otros, los venados han sido representados como un hermano, un animal totémico o un dios héroe, motivo de reverencia, fiestas, bailes, leyendas o tradiciones religiosas. Para los mayas es un símbolo de desaparición o despedida, y para los aztecas era símbolo de la criatura casada, sacrificada para los dioses, corriendo por su vida. Para las tribus nativas americanas, el venado es un mensaje que está dotado de poder y sensibilidad, con una gran conexión con la fertilidad. Los primeros celtas consideraban al venado como símbolo de la fuerza de la naturaleza. Creen que el animal lleva el árbol de la vida en su cornamenta. Según su simbolismo, el ciervo contiene el aspecto femenino y también el masculino. Y según sus leyendas, las diosas se transforman en mujeres para evitar la caza, y en el aspecto masculino se le describe como el rey del bosque que tiene la capacidad de proteger a los demás. En la antigua cultura cristiana, el ciervo es símbolo de piedad y devoción, y es puente de conexión entre Dios y el hombre. Para el budismo, el ciervo es símbolo de la armonía y la longevidad. Se le considera un buen oyente que transmite la paz. En la mitología griega, el simbolismo del ciervo se relaciona con la diosa Artemisa, a la cual se le relaciona con la fauna y la caza. Ojalá que el hombre necesitara de los venados para aprender de sus variantes simbólicas, de su fortaleza y de su paciencia, cuando hay que hacer sacrificios a corto plazo para después alcanzar beneficios a largo plazo, y no para terminar en la boca del ser humano o atravesados con sus armas para otros fines. Típicamente se conoce la danza del venado en Sonora, pero que también hay comunidades mayo en el estado de Sinaloa que lo bailan como un rito de iniciación con los jóvenes entre 18 y 23, 24 años. Y obviamente es una danza que está muy, muy relacionada con la fertilidad, y siendo un rito iniciático, pues también se supone que los personajes que ejecutan la danza del venado adquieren ciertas cualidades para conducirse en la vida. Y explicaba yo que la diferencia entre el venado de Sonora y el venado de las comunidades de Sinaloa es que en algunas comunidades matan al venado los pascolas y en otros no lo matan. Siempre, aunque quede malherido, va a sobrevivir porque representa el bien. Y los pascolas representan al mal. Por eso estas máscaras de madera talladas, terroríficas, con las barbas de chivo, que acosan todo el tiempo al mal, ¿no? Ahora, siendo un rito iniciático, realmente lo que ocurre es que entran en una transformación. Realmente el danzante de venado requiere de una preparación que implica, pues, por supuesto, el ayuno, el diálogo con los mayores, el retiro, y que esto lo va a poder expresar a través del cuerpo. Bailar, ejecutar la danza del venado es sumamente difícil porque tienes que meterte en el personaje, en la actitud de venado, y por supuesto pues requiere no solamente de esta capacidad mental, emocional para representar al venado, sino una condición física sumamente importante, con una fuerza, una flexibilidad, un sentido del ritmo. Y hace rato no hablé de los instrumentos, pero los instrumentos con los que se ejecuta
la música de la danza del venado es sumamente importante. Hay una calabaza o lo que conocemos como guaje partido por mitad sobre una tina de agua que produce los sonidos, el raspador, que tiene también mucho simbolismo. Y hay una cosa súper importante en la danza del venado. Los ejecutantes tienen a la cadera un cinturón de tenábaris. Esos tenábaris son capullos de mariposa. Imagínense lo que puede costar un cinturón de tenábaris si puede llevar 200, 300 capullos de mariposa atados con una técnica muy particular a algo que se convierte en un cinto que va en la cadera, y cuando la cadera se mueve un poco en formas específicas también ejecuta un sonido. ¿Qué quiere decir? Que el venado, bueno, así lo leo yo, ¿verdad? El venado, como bien, también tiene un sonido. Y un sonido finísimo, un sonido especial que no lo produce ningún otro instrumento, sino es el propio movimiento del cuerpo del danzante del venado. A mí esto me da también para pensar, pues mucho, ¿no? Bien, gracias. Me parece que entender esto nos permite humanizar la danza del venado. Yo, como un místico, quiero ver al danzante que de pronto da un salto y se transforma en venado y se va a otra dimensión, al más allá. Pero en realidad lo más práctico es otra cosa. Lo más práctico es su relación fáctica con el hombre y con su formación, con la formación del carácter y de la moralidad. Entonces, todos estos finísimos detalles que mencionas, Josefina, me parecen impresionantemente sorprendentes. Y yo no sabía que los mayos no matan al ciervo, ¿no? Así que en realidad no es venado, es ciervo. Correcto, esa es una diferencia importante, por lo que representa, ¿no? Uh-huh. Me han encantado las dos participaciones, tanto la de Vivian como la de Pina, maravilloso. Y algo que dijiste al principio que me hizo a mí, en lo personal, que me cayeron 20 de algo que ni siquiera se me había ocurrido. Y es en la etimología de la palabra de la ciudad de Mazatlán. Cuando dijiste que Maza significaba venado, fui a buscar inmediatamente y en Google y descubro que Mazatlán significa lugar de venados. Y no solo, sino que el pueblo Mazahua, su significado es gente de venado, lo cual se me hizo como muy importante y dices, caray, hay un pueblo en México específicamente que se identifica tanto con el venado que hasta toma su nombre para sí mismo. Eso me pareció como muy, muy intenso. Si me permiten comentarles, de pronto quise yo hacer una especie de, no sé, me fui al significado de lo que es el venado en las culturas antiguas. Y encontré muchas cosas muy interesantes que por aquí estuve tomando notas. Yo quería haberlo dicho así como platicadito, pero mi memoria no da para tanto. Entonces tome notas, si me permiten, se las leo. Me di cuenta que en el lejano oriente y en varios países, bueno, específicamente China, el ciervo tiene el poder de la renovación, que se le atribuía por la capacidad de renovar sus cuernos, que van creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse adultos. Y sucede en todos los especímenes de la familia de los cervus, que vendrían siendo desde los inmensos alces hasta los enanitos renos. En todos sucede el mismo fenómeno. En China tenía curiosamente el significado de la infecundidad y lo yermo, lo cual contrasta mucho con la asociación de fecundidad en otras culturas y en otras acepciones, aún dentro de misma China. Y lo vinculan mucho con la prosperidad,
justamente por la abundancia de su cornamenta. Curiosamente, el significado también es diferente para los budistas, que veían en el ciervo un animal de conocimiento y de rectitud, como que un animal con una ética a toda prueba. Cuando nos venimos a las culturas en el continente americano, hablando de México hacia el sur, porque en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos tienen un concepto ligeramente diferente. Pero de Mesoamérica hacia el sur, el ciervo tenía un significado similar al del Lejano Oriente, en el sentido específico de la renovación, y quiero suponer que sea por el tema de la cornamenta. En lo personal, lo que a mí me fascinó de lo que estuve encontrando fue en la mitología y en la cultura celta, en donde el significado del ciervo es ser el conductor de los espíritus. Aparte de representar la fuerza de la luz en las tinieblas, era como la unión entre los dos mundos. Y hay por ahí algo muy particular que se asocia con el ciervo blanco específicamente, no ningún otro, el blanco. Y encontrarse con el ciervo blanco era como un augurio de buenas noticias del más allá o de algo muy bueno que iba a suceder aquí. Era como un encuentro presencial con la sabiduría eterna, lo cual me fascinó. En culturas, entre comillas, más recientes, está, por ejemplo, Grecia, que tenían, al igual que en Roma, se les atribuían una capacidad de saber elegir las plantas más curativas y mejores para el uso de la farmacopea. Una habilidad supuestamente que se les otorgaba, se les asignaba por su capacidad de intuición y su vida en la naturaleza, y eran como los amos del bosque. Además de ser venerados por su belleza, su agilidad de movimiento, ya sabes, todo esto, ¿no? Y finalmente, en la parte norte del continente americano, el ciervo era asociado al árbol de la vida, la longevidad y al renacer. Quiero suponer también que por el tema de la cornamenta. Y en este sentido, para los norteamericanos, tener a su lado el espíritu del ciervo era sinónimo de fuerza y voluntad ante la vida. Y bueno, más o menos eso fue lo que estuve descubriendo por ahí en mis búsquedas. Riquísima tu participación, querido Carlos. Sí, yo creo que encontrarse con el ciervo es una epifanía, y más en nuestros días, donde ya es tan poco común, ¿no? Donde los seres humanos lo hemos cazado hasta prácticamente extinguirlo, ¿no? Al menos en relación a cómo eran sus poblaciones originalmente. Y esta característica que tienen los ciervos de saber qué planta es comestible y qué planta es venenosa, pues nos lo convierte también en un ser importantemente relacionado con la medicina. Y yo pensaría no solo con la medicina del cuerpo, sino con la medicina de la mente, con la medicina del espíritu y con la medicina estética, porque como lo mencionaste, es un animal extraordinariamente hermoso. Sí, es una gran verdad que nos hemos alejado de la naturaleza, lo milenario de las culturas que en México todavía tenemos pues vestigios que conservar, a los cuales voltear. Estamos muy desconectadas y desconectados de esos valores y nos van a llevar a una catástrofe si no reiniciamos esa mirada a la naturaleza. Muy aportantes las participaciones, y quiero completar con nuestra cultura en Jalisco, Wixárika, que también tiene
esta tradición también del venado, pero en este caso es azul, y le llaman Caullumari. Este venado azul es muy importante, lo vemos en muchas imágenes wixárikas. Y bueno, perdón, es que Jalisco comparte con Nayarit a esta cultura, pero más bien es nayarita en su mayor parte. Este venado azul es el que inicia a la gente wixárika en la sanación, porque se cuenta que eran 4 cazadores, representantes de los 4 elementos, aire, viento, fuego, tierra, y al avistar algo semejante a las astas, algo vistoso que les llamó su atención, dirigieron su flecha a ese blanco. Y no era un animal, era el peyote. Y entonces, al dar la flecha en esa planta, encontraron la sanación. Y pues yo efectivamente sí, aquí ya se permite cierto, pues medicamentos a base de esa planta, y de verdad créanme que es lo más parecido a la magia que he encontrado para dolores musculoesqueléticos. De verdad, ni el carísimo de Bayer lo iguala. Es un aceite oscuro y de verdad que cura, quita el dolor. Pero volviendo a este significado que contiene estas vibraciones que todavía no conocemos a ciencia cierta, pero que ya empezamos por medio de la física cuántica a establecer esas veracidades que al mundo occidental tan desconectado de la espiritualidad ve en lo material la mayor investigación, pero bueno, algún día ya encontraremos todo el modo de operación a través del método que nos proporcionaron ellos, pues científico. Y bueno, les estaba comentando de esto porque, pues sí, para los wixárikas, esta planta fue la entrega de la sanación para todos ellos y lograron conservar su longevidad como cultura. Y también en Jalisco tenemos a una ciudad que se llama Mascota y es lugar de venados y culebras. A la entrada están unos venados precisamente en estatuas. Y pues abundante con este significado de el venado en cuanto a su ya tan hablada cosmovisión y astas, antenas que conectan con lo etéreo, a la materialidad con lo etéreo. Les quiero contar una anécdota rapidísima. No sé si sepan, soy dentista y tuve un paciente que tenía muchos deseos de ir a Estados Unidos, pues sí, a buscar una mejor calidad de vida, que reitero, calidad de vida la hemos occidentalizado demasiado y centrado mucho en los bienes económicos. Bueno, este paciente quería ir allá y pues por la vía de los que transportan a la gente hacia ese mundo tan, híjole, bueno, otro día hablamos de eso, pero él me contó que vivió pues las de Caín, que pasa todo el mundo, ya sin identificaciones, ya sin dinero, ya perdido en ese desierto, en esa estepa que nos divide con Estados Unidos. Él ya en una noche estaba tan aterrorizado porque escuchó los ladridos de los perros de los policías fronterizos y entonces él se refugia, no había nada, o sea, desierto, en los matorrales así de los pocos que había en el camino, muerto de miedo, o sea, pavoroso el muchacho, estaba ahí oculto, y entonces a medida que se acercaban los ladridos, no sabe él de dónde,
o sea, ya acercándose a él, el sonido de los ladridos. ¿De dónde salió? No lo sabe, pero claramente salta un venado sobre él y los perros se van detrás del venado. Y él así puede llegar a donde su padre no se movió por días de donde lo iba a esperar. Eso le salvó la vida y creo que recordé cuando estaban hablando todos, cuando dijiste que este es un tema muy espiritual, muy conectante con nuestra materialidad y nuestras astas, que por otro lado, pues también son blanco de fuerzas, pues también, ¿por qué no decirlo?, no benignas. Pero recordé este episodio de la vida de este muchacho y me lo contó y entonces dice él que le salvó la vida, un venado. Así que pues quería compartirles esto y reconectar las astas de cada quien. Gracias. Qué bonito reconectar las astas de cada quien. Muchas gracias, querida Gloria. Ahora que mencionabas la ceremonia del Hikuri de los Wixárikas, yo también quisiera compartir una anécdota muy curiosa. Como algunos de ustedes saben, yo soy psicoterapeuta y quise recordar el caso de un paciente que tenía pesadillas concomitantes, ¿no? Soñaba todos los días con personas que lo habían torturado, compañeros fundamentalmente de la infancia, familiares, y entonces era una persona de 30 y tantos años que tenía eh, pesadillas y un sufrimiento emocional muy constante mientras dormía. Cierta ocasión después de la terapia tuvimos unos 5 o 7 minutos en la cual él me hizo una pregunta alrededor de esta ceremonia. Yo le dije que había participado alguna ocasión en estas ceremonias y que me parecían muy interesante, no tanto por la mitificación del consumo del peyote, que yo no lo considero una droga, sino como lo consideran los wixárikas, una medicina. Y me preguntó si era peligroso participar en esta ceremonia. Por supuesto que le confirmé que no era así. Y así que entre una sesión y otra, él fue a una de estas ceremonias y aunque él ya había resuelto en muy buena medida sus ansiedades y sus preocupaciones, él seguía soñando con seres que lo atormentaban, aunque eso ya no representaba una ansiedad para él. Después de la ceremonia del Hikuri, él comienza a soñar con ciervos, con venaditos que lo acogen, que lo protegen, que saltan por ahí, que duerme con ellos, que él es parte de la manada, lo cual me parece una historia a colación de lo que comentas, completamente interesante y relevante. Muchísimas gracias, Gloria. Bien, a continuación, ¿quién gusta tomar la palabra? Nada más era como ahondando un poquito lo que había comentado Gloria. Yo leí también eso sobre los animales tótem, que era uno de los más poderosos, se dice que es precisamente el venado, el ciervo. Y me encontré con la literatura que habla de este maracame, se le llama al guía espiritual de los huicholes, que sueña que con una planta muy exótica, con una planta que él no conoce, a pesar de tener toda su vida dentro de lo que es su medicina tradicional. Y entonces su pueblo sufre una gran hambruna y sueña que tiene que ir a buscar esa planta que es la que pues les va a satisfacer a quitar la hambruna de su pueblo, ¿no? Entonces comienzan a escalar un cerro y se encuentran con el venado azul gris que se menciona por allí, que menciona Gloria, y comienzan a seguirlo, pero no por otra cosa, sino por cazarlo porque tenían hambre. Y cuando ya está a punto de tiro de flecha, este venado se para como esperando que le tiren la flecha
y cuando se supone que le pegan, cuando ellos llegan a donde estaba el venado, ya el venado no está. Y lo que está es esa planta que se conoce ahora como el peyote, y la flecha está clavada justo allí en esa planta, ¿no? Y comienza, pues allí el guía espiritual se da cuenta de que es esa planta con la que ha estado soñando durante tanto tiempo, ¿no? Y a mí me pareció como bien simbólico, ¿no? O sea, que a través de nuestros sueños se nos guíe siempre. Lo que pasa es que estamos acostumbrados así como a no hacerle caso a esa guía, ¿no? Que siempre está allí para llevarnos. Y me pareció así como bien, bien extraordinario que ahora se hable tanto de esa medicina, que es realmente eso, ¿no? Una medicina, y que haya sido conocida a través del ciervo, que tiene tantos, pues tantos simbolismos, ¿no? También se le llama siervo a aquel que se deja, ¿no? Llevar en una religión, por ejemplo, ¿no? No sé, se me hizo como muy, muy amplio el sentido que tiene la palabra siervo y el simbolismo que tiene la palabra siervo también. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Katy. Sí, totalmente de acuerdo. Esta relación que tú mencionas, como el siervo de aquel que se deja llevar a una religión, yo creo que aquí hay un diferencial etimológico relevante, pero que a veces se entremezcla y no en vano. Tenemos por un lado el servus con C, ¿no? Que viene naturalmente del siervo, y tenemos el servus con S, que está relacionado a aquel que está al servicio, es decir, el esclavo, ¿no? La raíz latina servus está literalmente relacionada con esclavo, que es muy curioso porque son como una antítesis el uno del otro, ¿no? Siervo, aquel que conoce la libertad, y servus, aquel que está sometido por otro, pero por lo tanto está destinado a alcanzar la libertad. Yo creo que todos somos, en alguna medida, un servus con S, destinados a ser un siervo, un servus con C. No sé si alguien quiera realizar alguna pregunta a alguno de los participantes o alguna aportación respecto a lo que se ha comentado. Bien, y de no ser así, entonces retomo mi presentación alrededor de Artemis, con la imagen que he dejado aquí de fondo, una fuente en el Museo del Louvre, donde tenemos a esta Artemis, protectora de los bosques, de la inocencia y de la pureza, familiar y amorosamente echada con un ciervo. Hay quien ha relacionado estas afinidades que Diana o Artemis tienen con el ciervo con una referencia de la pureza sexual, y yo creo que con razón, como sucede en el caso de Renan o en el caso de Eduardo Cirlot, o de otros simbologistas como Chevalier, ¿no? Que también considera a este animal ágil y al mismo tiempo temeroso. Creo que quienes hemos estado en contacto con un ciervo sabemos que esto es así. Eventualmente un ciervo puede acercarse a nosotros y prácticamente dejarse tocar, y otras veces el ciervo puede percibirnos y desaparecer en un instante, ¿no? Bueno, hay una historia, importante alrededor de Diana y el ciervo en su relación con el personaje conocido como Acteón. Aquí me permití antes de esto introducir una hermosísima pintura de Gaston Casimir Saint-Père,
de una Diana también acompañada por sus perros, porque la historia de Acteón tiene que ver con ciervo, con perro y con Diana. Hay básicamente dos versiones de este mito. Una en la cual Artemis se encontraba duchándose en una fuente del bosque, digamos en un lago, en un río, y de pronto Acteón, que era un famoso cazador, instruido por Quirón, el más sabio de los centauros, y recordemos que los centauros en Hesíodo y en Homero son animales por lo general locos y peligrosos, salvo uno en particular, que es Quirón, que es el más sabio de todos, el único que es realmente sabio y que puede hablar lo mismo con los hombres que con los dioses. Bueno, pues este Quirón había sido el maestro de cacería y de otras ciertas artes de Acteón. Este Acteón está cazando en el bosque y de pronto se encuentra con Artemis duchándose. Y en vez de reverentemente inclinarse ante Artemis y sigilosamente retirarse y respetar su sagrado baño, se la queda mirando. Ajá. Y esto es comprensible porque si regresamos a esta pintura de Casimir Samper, entonces Artemis es profundamente hermosa. Yo también probablemente me la quedaría mirando. El problema es que Artemis se molesta porque esto lo considera una falta de respeto. Y esta es una tradición que viene desde las culturas índicas. A los dioses se les puede hablar cara a cara, pero a las diosas no. A las diosas solamente se les puede mirar a los pies. A las diosas siempre se les mira reverentemente, se les mira y uno se postra ante ellas, para no faltarles al respeto, para no llegar a mirarles lascivamente por lo hermosas que son. Pero bueno, Artemis es tan hermosa que no puede dejar de verla. Artemis se molesta y entonces él, que estaba persiguiendo a un ciervo, ahora es ella quien lo convierte en un ciervo. Y son sus propios perros los que ahora van a perseguirlo y a comérselo, a cazarlo y a comérselo. La otra versión del mito es que igualmente Acteón se encontraba en los bosques cazando y de pronto se encuentra al ciervo blanco de Artemis, ¿no? Ya se mencionó al ciervo blanco hace un momento, y si Artemis tiene un ciervo predilecto es su ciervo blanco, y él irreverentemente pretende cazar al ciervo blanco de Artemisa. Lo persigue y en algún momento él cae al agua, y cuando emerge del agua, ahora es él quien ha sido transformado en un ciervo. Y ahora va a ser cazado no por sus perros, sino por sus compañeros cazadores, que ahora lo van a perseguir y lo van a asediar durante larguísimo tiempo, porque es él quien se ha convertido en el ciervo blanco de Artemisa, ¿no? Pero no tiene las habilidades de un ciervo que ha nacido con ese cuerpo, así que le cuesta muchísimo trabajo defender su vida. Pero hay un cierto momento profundamente hermoso y patético en el cual se encuentra con una cierva y entonces procrea con esa cierva y tiene un cervatillo. Y ahora son sus amigos, los cazadores, con sus perros, los que van a ir a perseguirlo, a él, a la cierva y al cervatillo. Y en este caso Acteón, convertido en ciervo, lejos de huir, defiende ferozmente a la cierva y al cervatillo. Cuando Artemis observa esto,
sabe que la pureza ha regresado a la mente de Acteón y le regresa su forma humana. En las tradiciones índicas existen básicamente dos versiones del ciervo. Las culturas índicas suelen entremezclar, intersecar los elementos fieros y los elementos sutiles de una criatura en un solo personaje. Y como lo vemos en esta imagen, con el nombre de Sharava, esto que ya no parece un ciervo, que más bien parece una quimera, es el espíritu de Shiva que se ha transformado en un ciervo, pero en un ciervo profundamente fiero. La historia comienza con un demonio, un rey demonio que había logrado conquistar diversos reinos. Un rey demonio de nombre Hiranyakasipu, que para alcanzar esta proeza de conquistar varios reinos, había realizado previamente algunos sacrificios védicos hasta conseguir que el propio Brahma se presentara ante él. Y cuando esto sucede en la mitología índica, Brahma está dispuesto a conceder los deseos de quien lo ha invocado. En este caso, Hiranyakasipu le dice, bueno, yo quiero ser profundamente rico, inmortal, poderoso. Y le dice Brahma, sí, te concederé riqueza, te concederé progenie, te concederé poder y te concederé que no puedas ser matado por un hombre o por un dios o por un animal. Entonces, Hiranyakasipu, teniendo estas facultades, logra conquistar. Pero se vuelve un tirano, porque finalmente es egoísta. La naturaleza demoníaca dentro de las tradiciones de la Sanatana Dharma no son seres malvados que se dedican a realizar actos cruentos, sino que son simplemente seres egoístas que buscan toda clase de beneficio para sí mismos y que nunca ven por los demás. Y esto en un rey está naturalmente muy mal visto. Así que a Hiranyakasipu le sucede algo terrible, y es que le nace un hijo que se llama Prahlada y que es devoto de los dioses, pero que es devoto de los dioses porque realmente está enamorado de los dioses y que le gusta, le dan su desayuno y él le lleva su desayuno a los demás, y él se quita la ropa y se lo regala a otras personas, y sus cojines hermosos, brocados, los toma y los lanza por la ventana para que otros puedan dormir acostados en estos cojines. Es un ser extraordinariamente generoso, nada egoísta, y esto enfurece a Hiranyakasipu. Y lo enfurece tanto que el propio Hiranyakasipu decide mandar matar a su propio hijo. Así que son varias las formas en las cuales trata de matarlo. Lo manda hervir, pero en aceite, pero cuando lo lanzan al aceite hirviendo, él comienza a cantar un mantra al dios Vishnu, que es Om Narayanaya Namaha y Om Narayanaya Namaha, y entonces el aceite hirviendo se transforma en agua perfumada y él se ducha muy hermosamente, ¿no? Y luego lo manda a que se lo coman las fieras del bosque, pero entonces él canta nuevamente su mantra, Om Narayanaya Namaha, y entonces regresa montado sobre los tigres, porque se ha familiarizado completamente con ellos. Hiranyakasipu no logra matar a su propio hijo, porque dice Prahlada, Dios está conmigo porque Dios está en todo lugar. Así que entonces Hiranyakasipu, en un arrebato de cólera, le dice a su hijo, pues si tú dices que tu Dios está en
todo lugar, pues estará aquí en este pilar que se encuentra junto a mi trono, y saldrá de este pilar y seguramente te salvará de mi espada. Y entonces Hiranyakasipu saca su espada, la blande hacia el cuello de su hijo Prahlada, y cuando está a punto de tocarlo, el pilar se parte en dos, y de este sale Vishnu transformado en un león, conocido como Nrisimha. Simha en sánscrito quiere decir león. Y entonces se lanza sobre Hiranyakasipu, lo despedaza y se lo come. Y esto es porque Nrsimha es un dios que al mismo tiempo es un animal y al mismo tiempo es un hombre. Así que entonces Hiranyakasipu no es asesinado por un dios, ni por un animal, ni por un hombre, sino por una mezcla de los tres. Por lo tanto, no se corrompe la promesa de Brahma. Pero aquí el problema que se da en esta historia es que Nrsimha ahora se queda gobernando. Y es el dios Vishnu, que es justiciero, pero al mismo tiempo es severo. Y tampoco los hombres están completamente de acuerdo con que el dios Vishnu en forma de un león los esté gobernando. Así que se ponen a orarle al señor Shiva, el dios del ascetismo, de la destrucción y de la transformación. Y es entonces el propio Shiva quien se encarna en este ciervo de nombre Sharava, y es Shiva quien ahora va a luchar en forma de ciervo, de este ciervo quimérico, contra Nrsimha, que es Vishnu, y va a destruir a Vishnu y se va a comer al propio Vishnu, ¿no? Es decir, el espíritu se come al Padre creador del sueño y de todos los seres. Esta es una de las versiones de esta historia. La otra versión, en realidad, es una versión budista, en un Yakata budista. Los Yakatas son historias que relatan la historia de Buda y de otros bodhisattvas, cómo fueron, a través de diversas anécdotas, alcanzando el conocimiento y finalmente la iluminación. Y en este caso cuenta la historia de una previa encarnación del propio Buda histórico, es decir, de aquel que conocemos como Sakyamuni, y que encarna en una cabra llamada Sharava. Pero esta cabra tiene 8 patas como el caballo de Odín, de Wotan, de el dios escandinavo, el dios padre escandinavo. Bueno, en este caso, esta cabra, Sharava, es perseguida por un rey que está dispuesto a cazarla y matarla, a convertirla en venado, ¿no? Pero entonces el rey se cae por una ladera y queda pendiendo, tomado de una rama, ante un enorme desfiladero, ¿no? Y la cabra, lejos de huir, perdón, de esta cabra, ya la convertí en cabra, al ciervo ya lo convertí en cabra desde hace rato. Sharava, que es el ciervo, va y rescata al rey, y el rey dicta que los ciervos no podrán ser cazados, y posteriormente que ningún otro animal podrá ser cazado. En el Ramayana hay un ciervo conocido como Maricha. Maricha. Tomo esta imagen de... pues aquí está su nombre. Del Museo Nacional en New Delhi. Y a quien vemos aquí es a Ramachandra, persiguiendo, es decir, cazando a Maricha. Maricha es un ciervo dorado,
Hay que recordar que en el Ramayana, Rama, que es un rey, su esposa Sita, lo mismo que a su hermano Lakshmana, han sido desterrados del reino de Ayodhya, donde en realidad Rama debería reinar al morir su padre. Pero por una intriga los expulsan durante 14 años al bosque, a la jungla. En esa jungla, Sita observa a un hermoso ciervo dorado y entonces le pide a su esposo Rama que vaya y lo aprese, no que lo mate, que lo aprese porque ella lo quiere como su mascota. Entonces Rama va tras él sin darse cuenta que en realidad el ciervo dorado es un demonio que se ha transformado en por indicación del rey Ravana, otro gran demonio que regía los territorios de Ceilán, de Lanka, y que, a su vez, quería casar a Sita y tenerla para él. Entonces distrae a Rama, que es una encarnación de Vishnu, es decir, de un dios poderosísimo, de un dios trinitario, de la Trinidad fundamental índica, lo distrae con un ciervo para poder ir a secuestrar a su hermosa esposa Sita, que es la diosa de la tierra. Esta relación del ciervo con la distracción es una metáfora frecuente en los textos índicos. Y para muestra de ello me permití introducir aquí un extracto de la esencia del yoga de Sri Swami Shivananda, que en realidad es un texto contemporáneo, pero que representa bien esta situación. El sonido responde al propósito de un afilado aguijón para controlar al elefante de la mente que vaga en el placentero jardín de los objetos sensuales. Responde al propósito de una trampa para atar al ciervo de Chitta. Chitta es la mente. Chitta es el cuerpo mental. O la mente. Así como la abeja que bebe miel no se preocupa por el olor, la mente que se absorbe en el sonido no desea objetos sensuales. Y esto lo hace Swami Shivananda para hablar de la práctica del Sunyata Yoga y fundamentalmente del Shanmukhi Mudra. Shanmukhi Mudra es una meditación con una postura en Padmasana, es decir, en flor de loto, en la cual el practicante cubre las así llamadas 7 puertas. Shanmukhi quiere decir 7 puertas, es decir, las 2 puertas de los orificios nasales, las 2 puertas de los ojos, las 2 puertas de los oídos y la puerta de la boca. Y medita en esta postura. ¿Para qué? Para controlar la mente que es como este ciervo inquieto, ágil y temeroso que va de un lugar a otro y que necesita ser apacentado y que necesita ser controlado para poder alcanzar la iluminación. Y entonces encontrar el sonido que reduce al resto de los sonidos mundanos, es decir, el sonido del Omkara, el sonido primordial que reduce a todos los demás. Quise realizar esta exégesis que ha sido inmensamente enriquecida por sus participaciones, porque esta doble naturaleza del ciervo
que ya de diversas maneras ha sido señalada como un animal que es relacionado con el fuego y el viento, o relacionado con el agua y con la tierra, o relacionado con la fecundidad, o relacionado con la esterilidad, o relacionado con la paz y la pureza, o relacionado con el miedo y con la ansiedad, porque creo que la metáfora más importante a la que nos lleva el ciervo es la metáfora de la mente. Y por eso quise conducirla hacia esta tradición índica que, como todos sabemos, es una de las más antiguas tradiciones vivas de nuestra humanidad, junto con algunas otras extintas como la egipcia o las tradiciones mesopotámicas. E ir a estas tradiciones siempre nos lanza luz sobre ciertos símbolos. El ciervo, como ya lo mencionó Josefina, es una criatura que tiene que ver con la iniciación. La danza del venado es entonces una cacería, pero no necesariamente una cacería en la cual, como ya lo mencionó en el caso de los mayos de Sinaloa, no se mata al animal. En efecto, el animal no se mata. Lo que se mata es la mente, lo que se domina es la mente. El ciervo es la mente que tiene que ser dominada para que entonces pueda funcionar óptima y correctamente, porque de otra manera la mente simplemente desea y es egoísta, la mente es sensual, la mente es esa polaridad del ciervo que sin estar dominada es problemática y siendo casada, siendo dominada, es útil, pura y provechosa. Una mente que procede, como Artemisa lo muestra, de la pureza, se corrompe, pero puede regresar a la pureza. Y creo que este mito es el que nos muestra el ciervo en cada una de las culturas que nos lo relata. Bien, estamos Gloria, Vivian, Leonor, Carlos. No sé si alguno de ustedes quiera realizar una aportación para cerrar este discurso o realizar una pregunta a un servidor o a cualquier otro de los participantes que nos encontramos presentes en este foro. Pues esa parte que decía del venado que encontré, que ellos aceptan sacrificios de corto plazo para después tener vida plena. Ojalá pudiera uno atreverse. No es que uno quiera el dolor, pero a veces cuando hay que cambiar de un hábito, una forma de vida, o sale una emergencia, resulta una emergencia, pues hay que pasar por un cierto dolor, atreverse a pasar por ese dolor para después tener esa vida plena, por la que dicen que el venadito sí lo, según el simbolismo, sí lo hace. Entonces, lo malo es cuando son sacrificios toda la vida, nunca descansa uno. Pero bueno, si tiene uno la mira de algún día encontrar la vida plena, probablemente sí nos arriesguemos a vivir ese dolor. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Vivian. Sí, coincido contigo. Parece que ese es el mito del sacrificio para llegar a encontrar la pureza o la paz o la satisfacción o la libertad. Y en efecto, parece que hoy en día eso ya no es posible, ¿verdad? Parece que vamos de sufrimiento en sufrimiento, de dolor y en dolor, y que esto es, como dicen los budistas, es inagotable. O sea, que la vida es un estadio de ansiedad y de dolor y de sufrimiento. Y por eso rescatar estos símbolos y esta verdad, o intentar preservarla entre unos cuantos, me parece tan relevante. Muchísimas gracias, querida Vivian. Carlos, no sé si quieras amplificar la duda. Gracias. Quería comentar, me llamó la atención y me hizo recordar cosas el comentario de Gloria en el sentido del... de este rol de género, del significado, de lo que pensamos habitualmente acerca del venado.
Y de lo que estuve yo investigando, descubriendo por ahí, no lo dice exactamente, pero es como una conclusión, digamos, de que el venado, macho o hembra, son un complemento. Entre los dos está la totalidad. Y de lo que yo sentí que transmitía era fortaleza. Salvo que uno, el macho, es una fortaleza que no puede esconder. Está ahí a la vista de todos en su majestuosa cornamenta. Y la hembra es una fortaleza que no tiene por qué exhibir. Y en ambos casos, en el no esconder y en el no exhibir, entre los dos está el equilibrio. Y es curioso que nadie haya mencionado absolutamente nada al hijo. Y tenemos allí el hijo favorito del venado que a todos en su momento nos cautivó y lo conocemos de sobra, Bambi, que es la personificación misma de la inocencia. Si hay un personaje por excelencia inocente, es Bambi. Y está en comunión con la naturaleza y obedece a sus padres y les aprende. Y al final acaba aprendiendo justamente la fortaleza en la forma en que la expresa el padre y en la forma en que la expresa la madre. Con el mensaje de que, bueno, adquiere la fortaleza, pero no pierdas la inocencia. Nadie lo podría haber dicho mejor. Muchas gracias, queridísimo Carlos. Sí, Bambi definitivamente es un símbolo que no podía quedar fuera. Gracias por traerlo a la mesa. Todos hemos vivido y sufrido en algún momento con Bambi. Queridos amigos, Vivian, Carlos, ya nada más nosotros nos encontramos presentes, y Leonor, que siempre es un fantasma. Pero, a ver, les lanzo una pregunta a ustedes. ¿Hay algún símbolo que particularmente les gustaría que abordáramos en la próxima sesión? Me encantaría que ustedes lo definieran o lo propusieran al menos. ¿La luna? La luna. La luna. Gracias, Leonor. Vina, por fin apareciste. Qué gusto. Pues sí, ya, démoslo por hecho. La luna. Que crece y decrece como la fortuna, ¿no? Como dice la Carmina Burana, ¿no? Bueno, la luna, entonces, si estamos de acuerdo, va a ser el tema que vamos a abordar en nuestra próxima sesión. Y bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a quienes están ahora presentes y a quienes estuvieron presentes a lo largo de la sesión, que se tomaron el tiempo de preparar cada una de sus exposiciones. Eso le dio una riqueza extraordinaria a la sesión de hoy. Creo que vencimos ese obstáculo que habíamos mencionado en nuestra pasada reunión de algunas participaciones que estaban muy pensadas y muy preparadas y otras que eran muy aleatorias y superficiales. Creo que el día de hoy ninguna participación fue aleatoria y superficial, sino que fueron enriquecedoras, profundísimas, y yo en lo personal aprendí de ustedes muchísimo, que era realmente lo que quería, ¿no? Aprender, ¿no? Lo que ya sé ya no me sirve, lo que necesito es lo que ustedes me pueden dar. De la misma manera creo que cada uno puede compartir a los demás cosas muy importantes, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a todos su presencia, su participación y su preparación de sus exposiciones. Todo ha sido, para mí esta sesión ha sido verdaderamente un deleite, a pesar de que, como siempre, el diablo se mete. Tenemos que hacerle una sesión al diablo, ¿eh? Ya para que nos deje de estar molestando. Y decirle que también lo queremos. Bueno, yo los quiero mucho a ustedes, les agradezco su divina presencia. Muchas gracias. Muy bonito domingo. Chao. Chao. Gracias. Dios. Chao. Dios.